Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. A ver, vamos a entrarle a una de las preguntas más grandes y polémicas que existen, una que ha generado desde dudas sinceras hasta las teorías de conspiración más locas. ¿Acaso la Biblia que tenemos hoy fue alterada con el tiempo? ¿Se corrompió su mensaje original? Para responder esto, no nos queda de otra que seguir la evidencia, como si fuéramos detectives. Primero vamos a analizar las pistas más básicas, las copias y manuscritos antiguos. Luego investigaremos los pasajes que se dice que fueron añadidos. De ahí pasaremos a los libros que están en disputa y para terminar nos meteremos con los famosos evangelios prohibidos. Muy bien, empecemos por lo primero, la materia prima de todo esto, los manuscritos antiguos y esos supuestos errores que se dice que tienen. Hay una disciplina llamada crítica textual, y no se trata de criticar la Biblia. Pensemos en ella más como un trabajo forense. Su objetivo es comparar miles de copias hechas a mano para reconstruir con la mayor certeza posible el texto original. Y en esta labor, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto fue, sencillamente, un antes y un después. Es que miren, estos rollos eran 1000 años más antiguos que los mejores manuscritos que se tenían. Y cuando los compararon, el resultado fue asombroso. El texto se había preservado con una fidelidad increíble. El nivel de cuidado de los escribas judíos fue realmente impresionante. Bueno, eso es el Antiguo Testamento. Ahora si nos vamos al Nuevo Testamento, la cantidad de evidencia es todavía más abrumadora. Tenemos más de 5.800 manuscritos en griego, y al compararlos todos, los expertos se encontraron con este numerito: 400.000 variantes textuales. Claro, uno escucha 400.000 variantes y lo primero que piensa es, listo, esto es un caos, el texto está totalmente cambiado. Pero, calma, aquí es donde el análisis forense se pone bueno, porque cuando desglosamos ese número, la historia cambia por completo. Resulta que, como acabamos de ver, la inmensa mayoría de esas variantes son errores de dedo, faltas de ortografía o cambios en el orden de las palabras que no alteran el significado. Menos del 1% son, a la vez, importantes y posiblemente originales. Y aquí viene lo más crucial. Ninguna de esas variantes pone en duda ni una sola doctrina fundamental del cristianismo. La esencia del mensaje está a salvo. Pero seamos honestos. Una cosa son errores pequeños y otra muy distinta son pasajes enteros que, según los expertos, fueron añadidos después. Así que, por honestidad intelectual, tenemos que mirar esa evidencia también. Y esto no es un secreto, ¿eh? Lejos de ocultarlo, los eruditos lo han documentado, y la mayoría de las Biblias de estudio hoy en día te lo señalan con una nota al pie. Estos que vemos aquí son probablemente los 3 casos más famosos y discutidos. El punto clave es que, aunque se reconozca que estos pasajes son probablemente añadidos, su ausencia no cambia para nada las enseñanzas centrales sobre la resurrección de Jesús, el perdón de los pecados o la naturaleza de Dios. Pero bueno, ya hablamos de cambios dentro de los libros. Ahora vamos a una pregunta todavía más grande. ¿Cuáles libros deberían formar parte de la Biblia? Y esta pregunta nos lleva directamente a un grupo de libros que, dependiendo de la tradición cristiana a la que le preguntemos, se les llama de una forma u otra. Para unos son apócrifos, para otros deuterocanónicos, y la diferencia en el nombre lo es todo. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Bueno, básicamente son 2 argumentos históricos que chocan. Por un lado, la postura protestante dice, oigan, estos libros no estaban en el canon hebreo original, el que usaban los judíos. Además, ni Jesús ni los apóstoles los citan como escritura. Por otro lado, la postura católica argumenta, un momento, sí estaban en la Septuaginta, la traducción griega que usaba la iglesia primitiva, y además la iglesia en sus concilios afirmó su autoridad. Y ojo que esto no es solo un debate para historiadores. El hecho de incluir o no estos libros tiene implicaciones doctrinales muy concretas. Por ejemplo, en ellos se encuentran las bases para la idea del purgatorio, o la noción de que dar limosna puede servir para perdonar pecados. Ok, ya vimos los libros que están en disputa entre cristianos. Ahora vamos a meternos en un terreno pantanoso, el que alimenta muchas teorías de conspiración, los famosos evangelios prohibidos. La idea de que alguien decidió qué libros entraban y cuáles no de forma arbitraria no es correcta. La iglesia de los primeros siglos usaba un filtro bastante claro, una especie de checklist de 3 puntos para reconocer qué escritos eran auténticos y cuáles no.
Y para ver cómo funcionaba este filtro, veamos un ejemplo perfecto de un libro que no lo pasó. El Evangelio de Tomás no es una historia como los otros evangelios, sino una colección de dichos secretos. Y termina con esta frase que, bueno, es bastante extraña por decirlo menos. Claramente, una idea como esa, sumada a su teología agnóstica que dice que la salvación viene por un conocimiento secreto, chocaba de frente con la enseñanza apostólica. Lo mismo pasó con el Evangelio de Judas, que básicamente pone la historia de cabeza y convierte a Judas en el bueno de la película. Entonces, estos libros no fueron suprimidos en una gran conspiración para ocultar la verdad. Simplemente fueron rechazados porque su teología era incompatible con la fe que la Iglesia Universal conocía y transmitía. La visión académica entiende este proceso de selección como algo humano y complejo, muy diferente a las teorías sin evidencia histórica. Perfecto. Ya revisamos las variantes textuales, los pasajes añadidos, los libros en disputa y los evangelios rechazados. Después de todo este recorrido, ¿cuál es el veredicto? ¿Volvemos a la pregunta inicial? Pues miren, la conclusión es que el proceso de transmisión de la Biblia fue, sin duda, un proceso humano y complejo. Pero la idea de una gran conspiración para corromper maliciosamente su mensaje central sencillamente no se sostiene con la evidencia que tenemos. De hecho, la crítica textual, en lugar de destruir la confianza en el texto, la fortalece. Al final, lo que es realmente asombroso es que, a pesar de los siglos, las copias a mano, los debates y la complejidad de su historia, el mensaje central ha permanecido increíblemente estable e intacto. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Sabiendo todo esto, ¿esta compleja historia de supervivencia y escrutinio hace que su mensaje sea más débil o, por el contrario, lo fortalece? Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.